En el año 2017, WWE quiso acompañar la tan promocionada revolución femenina con el anuncio y proclamación de Kennedy Brink como la primera referee de sexo femenino de la historia. Con este anuncio sobre la ex luchadora, WWE indirectamente borraba de su historia a la verdadera primera mujer referee de la empresa de McMahon, de nombre Rita Mari. Esta historia no es tan dimensionada como considero que debería, sobre todo porque posiblemente Rita Mari también es la primera mujer referee en la historia de todo el wrestling, pero eso es arena de otro costal. El punto es que todo esto ha sido borrado y enterrado por un escándalo del que simplemente el paso del tiempo se ha encargado de olvidar, y que claro, WWE no tiene la más mínima intención de que esto sea evitado, porque claro, entra en una larga lista de escándalos que rodean al mismísimo Vincent Kennedy McMahon. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento el escándalo de Rita Mari, la primera referee de la historia. Comencemos. Rita Chatterton, el cual era su nombre real, fue referee en la WWE por los años 80. Entonces entenderán que el día de hoy nos iremos bastante atrás en nuestra historia. Y mencionar que encontré un testimonio de un amigo cercano de ella que afirma que fue entrenada por Mola, confirmando que trabajó muy duro para cumplir su sueño de ser referee. En el momento no se hizo tanta promoción de su estatus, pero según ella, Vince sí se lo hizo saber. Le prometió un salario decente, y teniendo en cuenta la situación de madre soltera de una niña pequeña en ese entonces, Rita se uniría a la Federación de Lucha. Desde su fichaje, Rita se dedicó a hacer su trabajo. Desde 1984 cumplió sus funciones y apareció en revistas e incluso DVDs de la misma empresa. La verdad, tenía una relevancia normal en cuanto a lo que se le permite a los árbitros de la WWE. Todo iba bastante bien, hasta que en el año de 1986, Rita Mari fue despedida de WWF, y cito, por no dar el ancho en sus labores en comparación a los hombres. Aún así, la historia ya estaba escrita, simplemente había tenido un final y punto, aunque esto solo era aparentemente. Bueno, tuvieron que pasar 6 largos años para que se le diera más atención a la noticia. Digo, realmente Rita, por lo que he investigado, es de un perfil bajo y por muchos años así se le ha mantenido. Lo más lejano a esta personalidad es cuando en 1992 fue invitada al programa llamado No It Can Be Told, conducido por el periodista Geraldo Rivera. En el programa, Rita afirma que estaba en una limusina negociando un contrato con Vince. En la negociación, este le ofreció al mundo entero un salario de $500,000. Para que se den una idea, Sasha Banks hoy en día gana $250,000 por año, y eso que es top de la empresa y antes había menos inflación. Pero a cambio, procedió a bajarse el cierre de su pantalón y pedirle que jalara la palanca para que pudiera darle todo lo que le prometió. De a poco la situación fue escalando en cuanto a agresividad, hasta que finalmente, según lo relatado por Rita Mari, Vince McMahon abusó de ella en su limusina. Para este punto de la entrevista, Rita ya estaba en llanto. Afirmaba que habían sido 6 años brutalmente difíciles. Madre soltera que no solo acababa de ser abusada sexualmente, sino que después de eso le fue notificada que ya no tenía trabajo con WWF. Siguió relatando entre lágrimas que no dijo nada porque sus padres estaban muy enfermos y el decirles lo ocurrido hubiera sido, pues ya saben, poco agradable por decir lo mínimo. Y en efecto, cuando sucedió la entrevista, 2 semanas antes su padre había fallecido y su madre lo había hecho también tiempo antes. No obstante, asegura que ella no se lo guardó y que en efecto le contó a sus personas más cercanas. Entre ellos se dice que está nadie más ni nadie menos que David Schultz, o también recordado como el Dr. D. Además de decir en el programa que había una demanda contra McMahon en proceso. O bueno, esto dicen muchas páginas, pero considero que se malinterpretó. Realmente hacía referencia a que su abogado estaba recaudando pruebas y patrones sobre abusos por parte de Vince McMahon. Lo curioso es que esto hila con otros abusos ocurridos en backstage, relacionados con los árbitros, pero eso es tema para otro video porque me lo han pedido bastante hace meses. El punto es que Joe Stewart, quien era conductor de limusina, confirmó la historia de Rita. Además, según su abogado, el conductor estaba también en proceso con una demanda contra Vince McMahon porque presenció muchos abusos por parte del dueño de la WWF. Finalmente eso fue un boom en cuanto a noticia,
La cosa se intensificó porque en el momento en el que se dio la entrevista, Vince McMahon estaba en el ojo del huracán por el escándalo de los esteroides. En consecuencia, esta acusación no hizo más que echar leña al fuego. Primero, cabe aclarar, ¿recuerdan que les dije que se malinterpretó que Rita dijo que había demandado a WWF? Me parece que es así porque además, según el abogado de WWE, nunca llegó la demanda, solo se concentraron en el escándalo de esteroides, pero nunca llegó ni una notificación sobre el caso de la árbitro, sin contar que en el año de 2010 TPM hizo una investigación y en efecto no hubo demanda alguna por parte de nuestra protagonista. Sin embargo, Vince no se hizo de los oídos sordos. Él y Linda McMahon demandaron por $1 millón al programa y a Rita por difamación y provocar, entre comillas, angustia severa. Y es que también David Schultz se unió a la demanda por el incidente del 2020 y según los abogados de WWE estaban conspirando contra ellos y contra la empresa. Por ende, los abogados de Rita le ofrecieron arreglarse por fuera y les recuerdo que los que verdaderamente demandaron fueron los McMahon por difamación. Al final, en 1993, los abogados de WWE dieron marcha atrás a la demanda debido a que el escándalo de los esteroides requería toda su atención. Ante esto, en la investigación de TPM que les mencioné, el abogado de WWE afirma que le hubiera gustado que Rita demandara a Vince porque la hubiera destrozado en la corte y procedieron, según estas mismas fuentes que consulté, a demandar a portales en el año de 2010 a quienes hicieran mención sobre estos temas. Desde ese programa, Rita Chatterton vive en las sombras, lejos del ojo público. Actualmente se sabe muy poco de ella, si acaso que es una dulce abuela que vive en Nueva York una vida tranquila, muy lejos de un muy posible salón de la fama por ser la verdadera primera árbitro de la historia, incluso siendo referenciada por luchadoras como Lita de manera indirecta, a pesar de que WWE se ha encargado de intentar borrar su existencia a toda costa. Es el momento de llegar a las conclusiones. ¿Tú qué opinas? ¿Fue una historia real la que relató Rita en medio de lágrimas y con todo el contexto que la orillaron a revelar y que realmente después de eso no hizo nada más? ¿O todo fue completamente premeditado por ella, Schultz y el anfitrión del programa para extorsionar a la WWF? Esta versión, según los abogados de la empresa, incluso hay quienes afirman que Rivera, el conductor del programa, es el verdadero director de orquesta tras la versión de Rita Mari, pero esto lo veo un poco más descabellado. A final de cuentas, lo que sucedió en esa limusina lo sabe Vince y Rita Mari, y después de eso le redujeron fechas hasta que finalmente salió de la empresa y tardaron 30 años en hacer siquiera mención indirecta de su baneo, presentando a la supuesta primer referee de la historia. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete, no temas, es totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo. Déjame en los comentarios tu opinión sobre este caso, lo que quieras te estaré leyendo. Sígueme en mi Twitter y en mi página de Facebook para una conversación más personal, ambos links estarán en la descripción. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.